Buenas noches o buenos días a todas y todos los que nos estén viendo o escuchando. Estamos en otro capítulo hoy, aquí en directo, estas tres mujeres, Lau, Lu y yo. Aquí estamos y vamos a tocar un tema lindo, pienso que es lindo, aunque también conlleva sentimentalismos dependiendo hacia qué lado lo vayamos a llevar poco a poco. Se llama la empatía. Esa palabra yo la vine a conocer como tal, yo creo que hace muy poco. O sea, de los 33 años que tengo, digamos que por ahí a los 20 y pico, entendí qué era la empatía o qué significaba la empatía. Entonces, no sé si ustedes buscaron en un diccionario haciendo la tarea, sino que me digan para ustedes y yo les digo, sean empáticas, que me responderían? Como yo les digo, porque tú no eres un poco más empática con tal persona. ¿Ustedes qué creen que les estoy diciendo como tal? Como Ponerse en el lugar comprender, del otro. Ay, sí, perdón. eso, como comprender las emociones del otro, ponerse en su lugar, en sus zapatos y pues como aceptar lo que está viviendo o lo que está sintiendo. Luto. Es que la verdad yo tengo un Por problema dos. con esa palabra, porque no sé Porque si ustedes recuerdan hace unos años cuando el anterior presidente de Colombia quiso hacer una reforma tributaria, que hubo muchos desmanes aquí en Colombia y todo, y la gente que estaba como haciendo todo terrorífico por redes y todo, esa palabra empatía la volvieron como, la quemaron, o sea, todo era empatía. ¿Por qué no publica? A mí me escribían muchos porque pues yo tengo una comunidad y todo, y me decían, ¿y usted por qué no publica nada de lo que está pasando en el país? Usted no tiene empatía, es de sus privilegios. Entonces a mí esa palabra me la quemaron tanto que cuando tú nos propusiste el tema, yo tuve que volver a investigar el tema de la empatía y volver a ser empática con esa palabra porque de verdad la tenía quemada en mi cabeza. ok, bueno, interesante que a veces nos cambian el verdadero significado de tanto que nos lo dicen. Y Mm. la, Esa fue, esa fue la palabra de esta semana en terapia. Porque digamos que a mí me pasa a veces que eh, sobrepaso la barrera de la empatía, ¿no? Entonces lo que hago es que me pongo tanto en el lugar del otro, que lo escucho, cojo sus problemas, me los echo al hombro y los quiero resolver. ok, ese era el dolor de espalda. ¿Ven? Entonces, sí, es ponerse en el lugar del otro, pero entendiendo que no, o sea, no puede ser algo que me afecte directamente a mí. Eso es bien, Es Sí, o sea, complejo. digamos que, bueno, esa es la última parte, pero adelantándonos un poco, digamos que la empatía sí, el diccionario le dice como es ponerse en el lugar del otro, pero yo le agregaría como, pero guardando el respeto. O sea, tú te puedes poner en el lugar del otro, pero hay gente que se pone en el lugar del otro y empieza a juzgar. Como, pues si yo estaría en ese lugar, entonces yo haría esto, o sea, tienen todas las soluciones del mundo y ni solucionan su vida propia, ¿no? Pero sí les encanta solucionar la vida del otro. O también decir, ay, si yo me pongo en el lugar del otro, pero no respeto su lugar, sino solamente me dedico a juzgarlo porque está en ese lugar. Entonces, para mí la empatía, sí, listo, se pone uno en el lugar del otro, pero también siento que es súper importante ya respetar totalmente esos zapatos y en esa posición en la que está esa persona. además Porque, que todos, perdón, dale, ¿qué? todos están viviendo un proceso de aprendizaje completamente diferente, todos han Así. tenido experiencias completamente diferentes y por eso cada quien reacciona pues de formas diferentes a como yo lo haría. Ajá. Eso es como lo más importante. Digamos que también cuando yo estaba como pensando el tema, porque incluso en el podcast pasado habíamos sacado ya el siguiente tema. No sé si se acuerdan que yo les dije, ya tenemos, pero entonces, Sí. como no, pues no se pasó. Y dije, cuando las personas no son empáticas con uno, duele. Y es un ciclo, o sea, yo misma me imaginé el ciclo como,
El que no es empático con uno lo lastima a uno, ¿no? Y una persona herida hiere. Sí. Entonces es un ciclo súper, no sé si se diga tóxico o súper como dañino, y sobre todo cuando se trata de familias o amistades o conocidos, porque si no existe una empatía, sí, como el respetar la posición del otro, pueden llegar a acabarse relaciones, amistades, rasgos o lazos laborales que de pronto eran súper amigos en el trabajo y ahora ni se toleran, ni se hablan, se odian y se detestan hasta el fin del mundo. Entonces yo dije, bueno, vamos a abrirnos acá un poco a nuestro público y vamos a contar como una historia, una anécdota, acá una muy corta, cuando ustedes sintieron que la gente o alguien en específico no fue empático con ustedes. Y Hmm, si se lo dijeron. hmm. Eso pasa un montón. Pues yo siento que una anécdota, pues como precisa, yo no recuerdo, pero antes sí, o sea, sí tengo el recuerdo de que antes me daba muy duro por eso. A mí siempre pues digamos que sobre todo la gente más cercana me ha importado los puntos de vista que tienen sobre las situaciones que a mí me pasan. Yo les había comentado cuando yo tomé la decisión pues de como de cambiar todo lo que hacía parte de mi vida, siento que mi familia no fue muy empática y en algún momento hicieron como comentarios hasta que yo pues generé los límites correspondientes, pero siento que eso pasa porque tú tienes expectativas muy altas sobre todo el mundo. Tú esperas demasiado porque tú eres demasiado y has dado demasiado a las relaciones que formas. Y ahí está el grave problema. Tú puedes controlar lo que tú das, pero tú no puedes controlar lo que los otros te quieran dar. Entonces, Ok. entonces ha sido como el momento más, pues, o el reciente, que como que trató de afectarme, pero pues digamos que también estoy en un proceso de, tal vez no tiene que influir tanto lo que la gente piense. Ok. De- Es un punto bien interesante porque ahí digamos que unimos muchas cosas que hemos hablado. Entonces, hablamos como de, bueno, somos empáticas o que la gente sea empática, pero también tenemos que entender que lo que los demás nos hacen, pues está en nosotros cómo reaccionar, ¿cierto? Si lo tomamos personal, si nos hiere, también depende quién lo diga, cómo lo diga, pero, o sea, es bien complejo. Digamos, yo, antes de que Lu cuente la de ella, a mí la primera, fue súper duro acordarme, porque siento que cuando todos empezamos el proceso que dice Lau, como ese proceso de crecimiento espiritual, de crecimiento mental, el cerebro, nosotros también empezamos a bloquear recuerdos negativos, porque nos enfocamos es en lo positivo. Entonces, el cerebro es bien pilo y se enfoca es en lo positivo. Entonces, esas cosas yo siento que uno las bloquea porque no hacen parte ni de lo que queremos ser, ni nos va a aportar nada positivo. Entonces, yo lo primero, y le eché mucha cabeza, yo hice esa pregunta y duré todo como, ¿cuándo? Y la única que se me ocurrió fue cuando yo estuve embarazada. Toca la sección. Porque, no, en serio, porque primero me daba mucho sueño. Uy, el sueño que me daba era incontrolable, o sea, de verdad, yo caía dormida en un palo. O sea, yo puedo estar en un semáforo y me puedo quedar dormida. Sí, Y la sí. segunda, yo vomité esta vida y la otra. Y mucha gente entró a decir, pero ¿por qué no hace? ¿Por qué no? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? Y yo, pero ¿cómo así? O sea, si la embarazada soy yo, si la de las hormonas soy yo, ¿qué falta? Ahí fue cuando dije que falta de empatía en situaciones que yo digo, pero ¿por qué no simplemente respetan que estamos en un momento diferente y que la persona pueda continuar con su vida normal y yo no? Entonces, a esa fue la única, si les soy honesta, que me acordé. Como que yo haya dicho, oigan, no fueron empáticos conmigo. Pero de resto tengo como bloqueado absolutamente todo. No sé, Lu,
¿Qué pensaste? Sí, de hecho estaba pensando en esa parte también, tanto en el embarazo de Sophie, que fue ya hace casi 17 años, como en el embarazo de Antonia. Eh, yo digo que independientemente que uno tenga una condición de salud o no, solo una mamá o solo una persona que está gestando un bebé dentro sabe lo que está sintiendo. Y el hecho de que otras personas les haya ido muy bien y que tengan 10 hijos y que hayan trabajado todo el embarazo y no les ha pasado nada y que sean unas duras, no quiere decir que todos vamos a ser igual. Cuando yo estaba embarazada de Sophie, pues tuve muchos problemas por razones, estaba muy chiquita y todas las cosas que se gestaron alrededor de eso, pues hicieron que mi salud se deteriorara mucho. Entonces yo andaba cada 8 días en amenaza de aborto en una clínica. Y mi familia fue empática, pero afuera la gente opinaba sin saber que es que uno cogía el embarazo como una enfermedad. Con Antonia, pues yo ya estaba más grande, ya tenía 36 años. Y yo me encontré con que personas muy cercanas a mí me decían, ay, pero es que, o sea, yo también, en el segundo embarazo me pasó exactamente lo mismo que ahorita, yo vomitaba todo el día y todo el día tenía sueño porque como uno está arrojando lo poco que puede comer, pues uno está deshidratado, está vuelto nada, le duele la cabeza. Sarita también andaba con un dolor de cabeza tenaz y a Sarita decía, "Ay, yo no quiero volver a tener hijos". Pero a mí me pasó lo mismo, no sé si es que era por esas épocas pasaban esas cosas porque no nos llevábamos mucho entre embarazo y embarazo y incluso mi esposo una vez me dijo, eso es mental. Ay, no, Dios mío, o sea, nunca le digas a una mujer que está embarazada y que está vomitando y que no para de vomitar y que incluso está vomitando y quiere, o sea, que le sale otro, no sé, le sale otro vómito por otro lado, no sé. Pero mi esposo me decía eso y a mí me daba más rabia y no solo él, o sea, muchas personas cercanas, yo sé que comentaron que yo veía los embarazos como una enfermedad porque durante todo el embarazo yo literal no pude trabajar. Yo me la pasaba durmiendo, me dolía demasiado la cabeza, no quería hablar con nadie, ni siquiera con mi familia. Aparte, yo estaba en esa época, estábamos peleadas y distanciadas con mi mamá, estaba muy deprimida, había pasado ya muy poco lo de mi papá. Bueno, pasaron muchas cosas y yo me alejé socialmente de todo el mundo. Entonces, fue un momento en el que yo sé que todo el mundo habló lo que quiso y todo el mundo opinó y familiares y todo, y decían como, pero ¿por qué no trabaja? ¿Pero por qué no hace? ¿Pero por qué no? O sea, pura falta de empatía, pero además cuando tuve a Antonia, porque yo la tuve en plena pandemia, o sea, yo la tuve y 3 días después pandemia en todo Colombia, ya no se pueden movilizar y me tocó a mí sola en la casa y yo sentía falta de empatía por parte de mi esposo, que pues era su primer hija, obviamente, no tenía por qué entenderlo, pero pues yo también, o sea, no tenía por qué esperar a que tuvieran empatía conmigo, sabiendo que era algo natural, o sea, una persona que recién tiene un bebé y que ya, pues, o sea, tienen que uno tenerle ciertas consideraciones. Pero pues él no era una persona que viniera de una familia donde viviera como esa cercanía en esos momentos ni nada, entonces él no tenía por qué saberlo. Después entendí que no era malo, solamente que yo tenía que decirle que era exactamente lo que yo quería. Entonces, esa empatía fue por falta de información que yo le pudiera dar, pero yo prefería hacerme la víctima mejor. La Yo viste. digo dos cosas muy chéveres y es, número uno, que a veces asumimos que el otro tiene que adivinar qué es lo que queremos. Y no solo pasa en las relaciones pues sentimentales, en todo. En todo, uno a veces, y uno es tan conchudo que uno se enoja porque la otra persona no adivinó lo que... Pero Exacto. si me conoce, debería saber que yo quiero esto. No, no pasa, Es no que no, pasa. bebé. No. No, no funciona así. Y lo otro que me hizo caer en cuenta es que a veces hemos hablado de que las situaciones son reflejo de nosotros mismos, ¿cierto? A veces nosotros no somos empáticos con nosotros. Ujú. Si me hago entender, a veces nosotros, lo hemos hablado, somos los que más nos criticamos, los que más nos cuestionamos, y eso claramente se refleja. Y ese pequeño espacio de la vida en el que tú abres para que la gente opine o para que la gente sienta ese rechazo que tú tienes, por ahí la gente siempre le va a faltar empatía contigo. Ujú. Sí. Totalmente, totalmente. Oigan, ¿saben qué? Me acordé de algo o sea, ahorita que están hablando, porque lo que dices ahorita, uno comienza a bloquear sus recuerdos. Yo creo que también yo sentí falta de empatía cuando yo conté, a mí el tema de mi abuso fue como a los 7, 8 años y duró como un año más, no sé. Bueno, mejor dicho, antes de los 10 yo ya me había librado de eso, pero
Yo lo vine a contar cuando yo tenía como 18 años, 17 años. Y ahí también hubo mucha falta de empatía porque la gente normalmente se pregunta, ¿y si eso le estaba pasando, por qué seguía saliendo con ellos? Porque pues era el esposo de mi hermana, ¿no? Entonces decía, ¿pero por qué seguía saliendo con él? ¿Por qué lo sacaba uno a dar vueltas y todo a que lo acompañara a cosas? ¿Por qué se seguía quedando en esa casa si le pasaba eso? Porque, o sea, empiezan a preguntar un poco de cosas que ni siquiera uno mismo sabe ni por qué le pasó lo que le pasó. Uno ya se siente culpable de que le haya pasado eso y de que uno lo provocó. Una víctima de abuso normalmente siente eso. Y la gente cuando, por eso yo no quería contar, y cuando conté prácticamente dos personas que eran muy importantes para mí, como que me juzgaron mucho y yo creo que nunca creyeron lo que me pasó y creyeron fue en la palabra del man. Adicional a eso, ese man siguió entrando a mi casa, o sea, duró como 8 o 15 días que pues que no entraba a mi casa, pero después de eso como si no hubiera pasado, yo me lo tenía que encontrar ahí después de haber contado hasta hace relativamente muy poco, ¿no? Entonces yo pienso que esos momentos difíciles de otras personas, sí falta ser más empáticos sobre todo el tema de los abusos. No sé si ustedes se han dado cuenta en redes que sale una mujer o sale un hombre a decir que abusaron de ellos física o psicológicamente y la gente le tira muy duro a ellos. Ay, pero si era así porque se quedó, ay, si era así porque no se había ido. No entiendo. Sí, horrible. O sea, es que pasan unas cosas que uno ve a alguien que le están pegando y le pegaron por algo. O sea, o lo encontraron muerto, a uno no lo matan gratis. Sí, exacto. Y, o sea, yo digo como cuando dicen eso, yo soy como, pero espérate, tú no sabes si de pronto fue un error, si fue un accidente, si, o sea, si fue pasional. La vez pasada aquí en Ibagué hubo unas noticias, pues mataron a alguien y empezaron, eso fue pasional. Después, eso fue de sicariato, eso fue que lo buscan. Un poco de comentarios y yo, ¿cómo? O sea, yo nunca supe qué pasó realmente, o sea, nunca supe, pero todo el mundo da una opinión sin saber, sin pensar como, espere, la familia puede estar leyendo eso, puede tener hijos, puede tener Totalmente. padres, o sea, no miran el daño colateral que pueden estar causando por medio de un comentario. O sea, Es que mira que algo que yo le digo, yo he conocido personas que son buenas, pero a veces son como muy cínicas, o sea, el cinismo no tiene nada que ver con que sean buenos o no. Y ha sido parte también de la educación. Yo a mis hijas trato de hacerlas que sean muy como colaborativas con las personas, que sean sensibles, pero pues tampoco que se van a echar la carga encima como normalmente lo hacemos todos. Y yo he conocido personas cínicas y siempre que están así haciendo esos comentarios, yo, hasta que la tragedia no toca la puerta de tu casa, tú no entiendes por qué pasa ese tipo de cosas y no tienes que lanzar comentarios tan estúpidos de verdad, porque hay gente que se burla de cosas que yo no entiendo por qué se tienen que burlar o se alegran de cosas, que a tal lo metieron a la cárcel, bien hecho, bravo, porque, o mm, sea, ¿qué les está sucediendo? ajá, sí, o sea, yo también digo como, o sea, ahí digamos que Lu habló algo de cómo le estás enseñando a las chiquitas a ser empáticas. O sea, Lu lo habló desde la parte maternal, yo lo voy a poner desde la parte laboral. En el gremio que yo estoy, verdad, o sea, a mí me ha tocado básicamente reiniciarlas, porque es muy fácil juzgar, ¿no? Ah, es que mire, no hizo, y es que yo espere, y es que usted sabe por qué pasó eso. No, y entonces, ¿qué hace opinando de vidas ajenas? Mm. ¿Qué hace? Es que no, usted estuvo ahí, no. Y entonces, ay, pero mientras usted no sepa qué le pasó, si usted no estuvo ahí, que, ay, que es que llegó haciendo mala cara, que está crecida, que es que y la otra por allá con los problemas de la vida, y que la mamá se enfermó, que el hermano se voló, y la otra diciendo que no, que es que llegó brava a buscar pelea. No esperen, o sea, tengan tacto, sean empáticas. Y creo que en Bambana eso funcionó un montón. Hay que reiniciarlas cada cierto tiempo, pero entendieron que no es simplemente el juzgar, el decir, ay, no, es que no. ¿Usted ya le preguntó qué tiene?
¿Usted ya fue y le dijo si le puede ayudar en algo? No. Entonces, o sea, no, pero es que a mí no me den quejas, no me inventen chismes. Si usted no estuvo ahí o no sabe por qué su compañera se está comportando de tal forma, ni me diga, ni me dé quejas, ni nada. Primero está ponerse en los zapatos del otro y averiguar bien qué pasó y si se le puede ayudar. Y lo que dice Lu y Lau es totalmente cierto, hasta un punto, porque ya a veces hay personas que se pasan y lo cogen a uno es de, toca poner el pito, a quien le toca editar, A ti. ay, ya, entonces puedo decir, de huevón, o sea, entonces yo les digo, no, 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 todo el tiempo, o sea, es que les estoy hablando todo el tiempo de, ya sabemos qué le pasó, bueno, ¿cómo le podemos ayudar? O cuando es que está faltando muchos días, ¿usted sabe por qué está faltando tantos días? No, yo sí, y es porque tiene una calamidad personal. Mm. Entonces, a veces en el área laboral es muy fácil estar mirando al vecino, estar mirando y juzgando y como, ah, claro, a él sí, no sé, por ejemplo, ay, a él sí, entonces le dieron más vacaciones. O sea, es un ejemplo. Ah, o él sí está con más permisos, o a él sí le ponen más turnos, o a él sí. O sea, yo les digo, fíjense en lo de cada una y procuren ser buenas compañeras. Más bien, en vez de estar juzgándose y en vez de estar criticando vidas ajenas. Digamos que Lu lo hace desde la parte maternal y Lau, no sé cómo podrías darnos un ejemplo de cómo fomentar la empatía o cómo creerías tú que estaría bien fomentar la empatía en tu casa o en, o en, o en el área laboral. Oye, Es que yo con mi roomie no me hago. no, pues, vean, yo pienso que la empatía sí o sí tiene que ir ligada a la comprensión, porque a veces dicen como, oiga, es que comuníquense, la comunicación sin comprensión, o sea, sin que el otro tenga la disposición de escuchar y de analizar todo lo que le está pasando al otro, no sirve de nada, no Ujú. sirve de nada. Pues, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en el trabajo que al principio no entendía por qué la gente estaba en donde estaba, ¿sí? Porque ellos están ahí y yo no. Entonces, y peleaba muchísimo con ese hecho y me daba duro y hasta que entendí, la gente ha hecho méritos para estar en donde está. Y es fuerte en aspectos en los que a lo mejor yo todavía no estoy preparada. Sí. La gente actúa de esa manera porque ha sido las herramientas que ha tenido para eh, reaccionar de esa manera ante las adversidades o ante la felicidad o ante lo que sea. Entonces, bueno, al principio era más como, ¿yo qué haría si estuviera ahí? Okay. Ahora lo veo y me parece muy lindo y en serio lo hablaba esta semana, que es muy lindo verlo, ver los hechos aislados, ¿sí? Verlo como, oiga, entiendo que esta persona actúa de esta forma porque tal vez su educación fue distinta a la mía, eh, los ejemplos que tuvo toda su niñez, toda su juventud fueron diferentes a los míos, el entorno en el que se desarrolló y hoy en día tiene una conciencia muy diferente a la que yo he tratado de edificar. Ujú. Entonces, te entiendo porque estás en donde yo estuve hace un tiempo o estás en donde yo quiero estar, ¿sí? Lo entiendo y lo respeto. Así. Exacto. Digamos que me hiciste acordar de un ejemplo súper puntual. Hay una niña que entró y para hablar era muy tosca. Y pues ustedes saben que yo en Bambana hablo con unicornios, estrellitas, corazoncitos. O sea, La Barbie de Toy Story, esa. exacto, sí, tal cual. O sea, yo soy amorcitos, cositos, y ella es muy talentosa, pero habla tajante. O sea, son personas que, por ejemplo, no sé, como para pedir a una compañera un esmalte es como uno le diría como, me haces un favor, ¿me prestas el esmalte? Ella es como, oiga, páseme el esmalte, pero brava, o sea, como dando órdenes, como...
claro, eso fue el impacto de la vida, fue el suceso de la vida y todas en shock y todas así. Y yo, bueno, entré a hablar con ella es muy, que uno le hable y sí, o sea, muy receptiva. Entonces, bueno, yo no, mira, vamos a tratar de hablar así, vamos a hacerlo así, ta, ta, ta. Y yo hablaba con la niña y le decía, pero ustedes ya le preguntaron por qué habla así. Ustedes ya le dijeron que a ustedes no les gusta que le hablen a uno así. No. ¿Y qué hacen acá dándome quejas? O sea, y una, después, bueno, ya como que todo fue mejorando, yo le hice como hacer unos ejercicios a ella de comunicación, pues. Y una vez una de las compañeras le dijo, oiga, ¿usted por qué habla tan feo? O sea, ¿usted por qué habla como tan así, como tan Regañado. atravesado? Y llegó y le dijo, es que yo soy del monte. Y ella quedó así. O sea, a mí me criaron en el monte y allá la gente habla así. Y no es porque estemos bravos, no es porque estemos mandando, no es porque queramos sentirnos los más, sino allá en el monte todos hablamos así. Y ella quedó, claro, o sea, le hubieran preguntado desde un principio, sabrían que su nivel de educación fue de tal forma y no entrarían a juzgarla desde el primer día que llegó y simplemente pues tenía una forma de hablar porque no era grosera, o sea, no era una persona como que, ay, miraba mal y no, sino que su forma de hablar era diferente. Y pues al no ponerse ellas en su lugar, en su, bueno, porque es que nos trata así, porque es que no sonríe, bueno, se hubieran evitado todo un regaño mío de esperen, o sea, si no tenemos esa empatía, porque yo puedo con la empatía y con el agradecimiento todos los días, eh, seguramente esa niña ya no estaría trabajando con nosotros, porque entonces Y hubiera no todo sido el mundo se toma el trabajo, no todos los jefes se toman el trabajo de hacer entender eso, sino que le pusieron quejas, ay, chao, me elimino el elemento que está creando discordia, ya. sí, y es súper La lista, complejo. lo pasa a la lista de risa. Ay, eliminar de chat. No, yo creo en la gente, o sea, creo demasiado, pero digamos que, y bueno, no sé, me parece lindo y hasta el momento no se ha desgastado en mí las ganas de seguir enseñando eso en el área laboral, a pesar que es muy desgastante, porque ustedes saben que son muchas niñas y que yo a todas las tengo muy, no cercanas de amigas, sino como que me tomo el tiempo con cada una, como en encajar. O sea, ustedes saben que mi modo de ver empresa es un poco diferente a la tradicional. Entonces, a pesar que es desgastante, siento que es súper esencial para que una empresa funcione. O sea, la empatía debería ser de las primeras cosas. Como, ¿quieres trabajar acá? Bien puedas leerte 15 veces al día, que es la empatía, y practicar. O sea, ponerte en el lugar del otro. Cuando ya la persona se pone en el lugar del otro, deja de dar quejas, deja de estar mirando qué está haciendo, deja de meter chismes, porque es que así empiezan los chismes. O sea, todo es un canal como muy positivo y propositivo cuando empezamos desde la empatía en el área laboral. O sea, o bueno, en mi gremio, o sea, en el gremio que yo estoy, porque realmente no sé, digamos, en el de la U, si también funcionaría, si la gente fuera un poquito más consciente de tener, sé que el gremio, no sé ahorita en la empresa que estás, pero sí me acuerdo que la otra era muy fuerte entre todos, o sea, como que era muy competitivo. Sí, Entonces, no, ahora no, pues en donde estoy ahora no, pero sí te chocas con muchas cosas y es, por ejemplo, en Navidad que tratamos de hacer como la novena con todos los chicos que son operativos y nosotros que somos los administrativos y a veces es como, rótese la novena y los chicos son como, entonces nosotros somos como, no, yo quiero volverlo a leer. me No, encanta. sí, me encanta leer las cosas que nunca me aprendo, pero me encanta leerlas, como cosas así. Pero mira, es que son varias cosas, por ejemplo, el choque cultural que nosotros tenemos, y no solo con las personas que son del extranjero, sino también porque tenemos presencia
bien grande de gente del Santander, de la costa, yo que soy más o menos centro. Entonces, yo los molesto porque les digo, el manual de ética de la empresa dice que uno no puede ser así con los compañeros. Entonces ellos, pues como que hacía un trabajo bien lindo, sobre todo con los jefes, que vienen acostumbrados a trabajar de una forma, y yo los volteo a mirar como, eso no se dice, eso no se hace, oiga, entiéndalo, usted no sabe qué le ha pasado. Entonces ellos como que ahora hacen un comentario y me voltean a mirar como, no, sí, no estuvo bien, y tratan como de desembarrarla. Pero sigue siendo igual, un gremio muy complicado porque es 100% producción. A ti no te interesa. Ah, no vino, ah, le pasó tal cosa a la mamá, a la abuelita, consigan otro. Ok, Entonces cuesta, pero no es imposible. ok. Bueno, digamos que en la parte, en lo que tú dices, como full operario, tocaría revisar si también, o sea, yo sé que las personas motivadas trabajan mejor. Mira, yo soy una fiel creyente y lo hablaba mucho con mi jefe, que ya no va a ser parte del proceso, y teníamos conversaciones muy chéveres y yo le decía, mira, pero es que si la gente está motivada, la gente produce más. Si la gente está agradecida con la compañía por la que trabaja, porque es que el pensamiento que hay siempre es como, agradézcame porque usted tiene trabajo gracias a esta empresa. Es un negocio. Yo te aporto mi conocimiento, mi experiencia, tú me estás aportando también experiencia, aprendizaje, pero es de parte y parte. Y lo podemos hacer muy bien si los dos damos lo mejor de los dos. Así es. Entonces, eso me parecía muy chévere como de las conversaciones que teníamos, sobre todo porque él me enseñó mucho a ser empática con los demás, ¿sí? A entender que tal vez yo no soy fuerte en algo, pero una persona más pequeña que yo lo puede ser, que todos nos podemos apoyar en el equipo, que así sea una persona así muy tóxica, porque las hay, las entendemos, las abrazamos y estamos ahí, sí. O sea, Pero mira que es muy curioso y yo lo he descubierto en esta experiencia. Es que, bueno, uno se encarga paso a paso de hacer su equipo, ¿no? Y lo que yo les digo, como ir moldeándolos y llenarlos de unicornios y de arcoíris. Y simplemente las personas que llegan a veces súper tóxicas y contaminadas del mundo y contaminadas de todo y bueno, simplemente rebotan, no duran en la empresa, no duran, o sea, es como que, ¡pin! Como trato de estar, pues, así ganen bien, así, nada, o sea, nosotros, o bueno, yo me he dado cuenta que cuando uno tiene muy definido lo que uno quiere en una empresa, obviamente yo no soy una empresa tan grande, no tengo 1000 empleados, 5000 empleados para decir, no, sí, eso. Pero cuando en ambientes funciona la empatía, funciona el querer ayudar, el que entre todos hacemos que ganemos más, porque es que no es, ay, yo gano sola, entonces yo voy por lo mío sola, sino se dan cuenta que de verdad cuando todos ganamos, todos vamos a ganar más. Simplemente esas personas tóxicas no pegan. O sea, yo les digo, vamos a rebotar a tal persona porque yo no le pongo más de tanto. O sea, porque simplemente no va con como con eso. pues yo creo que eso depende también de la disposición de la persona, porque fíjate que lo que te digo, hay personas hay personas que definitivamente nunca cambian, ¿no? Y es su esencia, como hay personas que con amor entienden la dinámica del grupo y se incluyen o se incluyen. Yo siempre digo, usted se subió al bus andando. Y lo bonito, por ejemplo, acá es que sí tenemos como roles establecidos, pero a mi compañero no le cuesta ayudarme si ve que yo estoy afanada con algo, porque sabe cómo se hace, porque yo me he encargado de explicarle cómo lo hago. En algún momento que estamos pues como, venga, le explico porque de pronto un día usted lo va a necesitar en otro lado, o venga, enséñeme a hacer esto porque algún día lo voy a necesitar. A mí esas son de las cosas que más me ha gustado de donde estoy en este momento. Y que eso nos funciona, o sea, cuando el uno está enfermo, se puede ir con la confianza de que el otro
Exacto. lo va a ayudar, ¿sí? O sea, te voltean a mirar y tú estás tranquilo que te puedes ir para tu casa porque sabes que tienes un respaldo, Ujú. a diferencia de otros sitios en donde tú no te puedes enfermar porque, o sea, va a llegar un águila y te va a robar el trabajo, ¿sí? Un palo va a trabajar mejor que tú. Entonces, pues, Sí, eso es Pero muy ustedes qué cierto. creen de ese, o sea, se me acaba de ocurrir algo con lo que dice Lau que es muy real, y es que uno a veces encuentra compañeros y lugares en los que trabajar es muy chévere porque hay mucha empatía, pero ustedes qué piensan, porque normalmente yo encuentro empatía donde voy, independientemente de que solamente permanezca un ratico ahí o no. O sea, yo siempre encuentro, y a medida que he ido evolucionando más y que soy menos huraña que antes y todo, he encontrado más empatía de la gente hacia mí porque mi esposo cuando éramos novios me decía, algo es que a donde tú vas, no sé por qué te atienden mal o no sé por qué pasa eso, debe ser porque tú llegas haciendo mala cara y es que yo mantenía haciendo mala cara todo el día. No sé por qué, pero bueno. Entonces, desde que yo empecé a hacerme consciente de eso y a cambiar mi actitud también, que no era porque yo fuera mala persona, sino por mis pocas habilidades de comunicación, a medida que yo empecé a cambiar muchas cosas y me empecé a convertir en otra persona diferente, o sea, de verdad, la empatía de los demás hacia mí mejoró muchísimo, pero fue porque yo logré un cambio en mí que hizo que la gente dejara de ver una persona que tal vez no era empática, que era mala clase, que, bueno, lo que quisiera que pensaran de mí, y ahora ven otra persona. Entonces, uno también se gana la empatía de los demás, porque si uno es una grosería con todo el mundo, pues la gente no va a ser empática por más que sean, no sé, sean unos santos, no van a ser empáticos con uno. pues sí, sí, o sea, es cuestión como de disposición, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que dices ahorita, estaba en un sitio en donde había, o sea, el éxito de cada uno se medía por lo competitivo que era y por cómo iba arrastrando a todos los que iba pasando. Ahora no, pues digamos que la conciencia es distinta, la disposición fue distinta hace un par de años y precisamente por eso creo que me encuentro ese tipo de personas. Pero me pasa algo muy chistoso y es que hoy lo hablaba con un compañero porque me decía, a ti la gente porque tiene miedo y yo le decía, no sé, porque me ven muy seria, o sea, me ven como parca, pero cuando ya me conocen, entonces ven que soy completamente diferente, sino que lo diga doña Sara. De hecho, ahorita estaba pensando en que a la empatía le debo la amistad que tengo con Sara, porque yo llegué y vi el negocio y lo vi solo, y vi a Sara sentada así en la puerta del negocio, y dije, ay, pues yo no estoy haciendo nada y esa muchacha está ahí, qué pesar, de pronto no tiene clientes. Yo, ingenua de la vida, ¿no? Y entré con mi mala cara y súper seria y callada, y ellas eran todas como tensión en la casa estudio. Y ella empezó toda linda con sus cosas, y yo, bueno, está bien, y empezamos a hablar, y yo entendí y agradezco hoy en día mucho haber entrado allá y haber apoyado en su momento un negocio que estaba creciendo. Ujú. Ya, pues es parte de ver las cosas como un hecho aislado, como un espectador, ¿sí? O sea, como esta persona porque es así, que es porque actúa así, que está haciendo. A eso iba yo. Digamos que, pues, obviamente las personas muchas veces entran más fáciles o entran más fácil cuando están sonrientes, cuando están como en vibra más tranqui, más feliz, más... Pero a mí me han tocado casos de niñas que han llegado muy serias, muy parcas, muy así, y poco a poco hemos descubierto ese diamantico en bruto. Ha sido duro, pero lo hemos logrado, o sea, siento que eso también es muy lindo, ver el crecimiento personal de alguien. Hay gente que no, como dice Lu, hay gente que por más uno más unicornios y besos les dé, no van a cambiar, ni van a evolucionar, porque a Porque veces... de pronto no es el momento ni, porque a mí me pasaba, o Exacto. sea, a mí a Sí, veces me decían y me decían cosas y yo, o sea, sí estaba escuchando, pero no. Y sí, después llegó un punto en el que toqué fondo por cosas y ya fue el momento de cambiar. exacto. Sí, o sea, yo también siento que ustedes saben que todas las personas que pasan por nuestra vida son maestros para algo.
para alguna cosita, sea chiquita o sea grande. Entonces, yo soy full, que en un equipo tiene que existir la empatía. O sea, no es negociable, no es negociable, porque no sabemos qué le pase al otro y no sabemos que la vida da muchas vueltas. Yo siempre les digo, la vida da muchas vueltas y de pronto usted un día se incapacita y necesita a su compañera para algo. De pronto usted se le olvidó algo, se le perdió algo, se le dañó algo y ¿quién se lo va a prestar? Su compañera. Entonces, pues bueno, me gustó mucho, siento, se me pasó muy rápido el tiempo y siento que es un tema muy lindo que de pronto después tendremos otro capítulo y ¡Ah! Estaba esperando y dije, no lo voy a decir yo. No lo voy a decir. pero sí lo dijimos, claro que sí, porque es un tema muy extenso, pero muy lindo y siento que todo el mundo debería verlo. Entonces, vamos a darle otro enfoque y chévere. Me encantó escucharlas, me encantó verlas, que cada día estas mujeres se peinan más lindo, se arreglan más lindo y yo desmechuzada como siempre. Ay, desmuchas. Les mando un besito a todos y a ustedes tres. Picos, abrazos y nos vemos en un próximo capítulo.